todos hablemos un solo lenguaje, para que todos estemos en sintonía con con determinados tecnicismos. Cada vez que se diga especificación, todos tenemos que tener claro que estamos haciendo referencia a la ICC 360, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de las provisiones, estaremos haciendo referencia a la ICC 341. Bien, esta nomenclatura no la he inventado yo, es propia redacción del código, la pueden revisar. Y de esta manera vamos a entendernos, o mejor dicho, vamos a poder estar todos más en línea con lo que vayamos conversando, ¿sí? Entonces les mencionaba que cuando nosotros vamos a abordar el tema de estructuras metálicas, la referencia inmediata es la especificación, ¿de acuerdo? Aquí en la especificación, en el ISC 360, se recogen todos los criterios, consideraciones de diseño y detallado para poder abordar un proyecto de estructuras metálicas. Sin embargo, cuando nosotros vamos a tratar una estructura que se encuentra en zonas de alta sismicidad, entonces es importante también tener en cuenta las provisiones sísmicas. Y es aquí cuando entra a tallar el ICC 341. Algunos de ustedes se podrán preguntar, ¿y qué pasa referente a, al marco normativo nacional en cuanto a códigos para diseño de estructuras metálicas? Nosotros en el marco normativo nacional, en el RNE, tenemos la normativa E090, que obviamente para todo proyecto que se ejecute dentro del país sigue siendo contractual. Eh, Sin embargo, hay que tener presente que la E090 es un código que ciertamente está un poco desfasado. En la última actualización de esta norma data del 89 y de hecho no hay un apartado específico de la E090 que nos haga referencia o nos dé un acercamiento respecto de las provisiones. En comparación, por ejemplo, con los códigos norteamericanos como son el ASC 360, que su última actualización es del año 2022. Asimismo, las provisiones sísmicas, la última actualización son las del año 2022. Eh, Aquí en pantalla he puesto los pantallazos de de la actualización del año 2016, que son las con las que más he estado trabajando. Aunque cabe destacar que ya he comenzado a revisar a menos las provisiones sísmicas del año 2022. Que si hay algunas actualizaciones interesantes, sí las hay, que ya las vamos a conversar más adelante en detalle. Aún me queda mucho por revisar de esta actualización de las provisiones sísmicas, pero pueden ustedes mismos advertir el desfase que existe entre trabajar con códigos norteamericanos y trabajar con nuestro marco normativo nacional. Con esto no quiero decir que se debe pasar por alto la indicación de la norma E090, no, vuelvo y repito, cuando estemos ejecutando un proyecto dentro del país, la RNE resulta contractual, ¿no? A menos que nuestras bases de diseño digan lo contrario, o nuestros términos de referencia digan lo contrario. Pero en el resto de los casos sigue siendo mandatorio su aplicación. Sin embargo, siempre vamos a tener que optar por los criterios más conservadores, ¿no? Y sobre todo por los criterios más exigentes. En ese sentido, criterios más exigentes o de normativa más especializada, siempre para el caso de estructuras metálicas, nos van a orientar a aplicar la normativa americana, ¿sí? Entonces, dicho esto, eh, es importante también que al mismo tiempo que nosotros hablamos de la especificación o de las provisiones sísmicas, ¿de acuerdo? También tengamos que tener presente el código sismorresistente, ¿ya? Nosotros sí tenemos un código sismorresistente que está actualizado, que es la normativa E030, que define una zonificación, define un uso, define grados de importancia y restricciones en cuanto a la aplicación de determinados sistemas estructurales. Sin embargo, como estamos trabajando con un código norteamericano, también es importante hacer mención que estos se van a apoyar en una especificación sismorresistente del país. En este caso,
el código que regula todas estas especificaciones es el AC7, ¿ya? Que por cierto también ya ha salido una actualización superior al AC7 del año 2016. Em, entonces, es importante que también nos familiaricemos con ciertas definiciones, conceptos o especificaciones que nos indique el código del AC7. No es parte de este curso, ni parte, ni mucho menos parte de esta charla, abordar temas referentes del código sismo resistente norteamericano, pero igualmente yo aquí les he preparado un resumen a grandes rasgos de cuestiones que sería importante rescatar del AC7 y tener claras, ¿no? Eh, lo que me importa es que prestemos atención a estos conceptos que voy a subrayar a continuación. Lo primero es el grupo de uso sísmico, ¿ya? O el SUG. Básicamente, el AC7 tiene tres grandes grupos, tipo uno, 2 y 3. El criterio de agrupación de esta categoría de uso de edificación está en base a la ocupación y uso de la estructura o el riesgo que exista para para la sociedad durante un eventual sismo. ¿Ya? Esta definición se apoya en la categoría de diseño sísmica y en los factores de importancia. ¿De acuerdo? También hay consideraciones que tomar en cuenta en cuanto a los periodos de retorno, el peligro sísmico general y básicamente cómo el AC716 ensambla un espectro de respuesta o un espectro de pseudoaceleraciones. Hay mucha información al respecto que ustedes pueden revisar para poder entender un poco mejor estas variables. Eh, Otro concepto que quiero subrayar y que tengan presente es que así como nosotros tenemos una zonificación, ¿de acuerdo? Los mapas del código del AC7 también tiene su propia zonificación que va y clasificación de estructuras que va desde la letra A hasta la letra F. Van a encontrar en mucha bibliografía que hace referencia a zonificación zona A o clasificación de zona A, B, C, D, E o F. Esto obviamente se basa en que hay determinados sectores que podrían ser considerados como zonas de no gran sismicidad y hay zonas que se consideran como zonas un poco más críticas respecto a su sismicidad. Ustedes saben que la costa este o la costa oeste de los Estados Unidos se diferencia precisamente por esto, ¿no? Hay una costa que se ve más castigada por efectos de sismo y hay otra costa que se ve más castigada por efectos de huracanes. Entonces allá tienen todo tipo de consideraciones y por tanto tienen que ser mucho más detallosos en sus especificaciones. Entonces, básicamente cuando nosotros trabajemos con clase A, B, C, o las primeras clases son donde vamos a tener menores requisitos o son estructuras que se sitúen en estas clases, van a necesitar mucho menos requisitos o requisitos menos exigentes para el análisis y diseño. Mientras que si nos vamos a las últimas clases, son requisitos mucho más exigentes. ¿Ya? Finalmente, y es el último punto que quiero que tengan en cuenta, los procedimientos de análisis sísmico. ¿Ya? Los procedimientos de análisis sísmico. Nosotros en nuestro marco normativo nacional, en la E030, tenemos dos procedimientos reglamentados y uno que es un procedimiento opcional, por así decirlo. Dos procedimientos reglamentados que son o el análisis sísmico estático o el análisis sísmico dinámico. Tenemos un tercero que es un análisis tiempo-historia, que es un análisis no lineal, pero en propias palabras de nuestra norma, eso es un análisis complementario. ¿Ok? Evidentemente, esa descripción no va en línea con lo que dice el AC7, ¿no? Por ejemplo, en el AC7 para sistemas de amortiguamiento, cuando utilizamos dampers, o en sistemas de aislamiento basal, si vamos al E031, que también tenemos nuestro código de aislamiento de base, ahí tenemos que aplicar métodos como son el método tiempo-historia. Eh,
Sin embargo, en el AC7, estos métodos son prácticamente los mismos. Lo que vamos a encontrar en el AC7, ya, perdón, quiero mover esta pantalla por acá. Lo que vamos a encontrar en el AC7 son dos métodos alternativos, que son estos dos procedimientos iniciales que he detallado aquí, que realmente se aplican para estructuras que tienen ciertas características, como no ser estructuras de gran envergadura, no estar en zonas de alta sismicidad, etcétera, etcétera. Pero están luego los métodos de análisis estático, como lo conocemos, y tenemos el método de análisis dinámico, como le llamamos en la práctica diaria, que básicamente se apoya en el ensamblado de un espectro de respuesta. Esto en cuanto a los métodos de análisis lineal, y luego tenemos algunos procedimientos no lineales, como son el pushover o un análisis tiempo-historia, ¿ya? El AC7, ¿de acuerdo? Sí hace hincapié en una de sus tablas para qué tipo de sistema estructural se requieren unos u otros métodos. Eso sí lo especifica. En nuestra norma nacional no tenemos ese apartado, ¿no? Entonces, básicamente estos son los conceptos que quisiera que recojan del código norteamericano, porque los ejercicios que van a encontrar en la bibliografía están muy apoyados en esto. Y en general, digamos que este tiene que ser el punto de partida para que puedan profundizar otros conceptos o entender un poco más de cerca la filosofía de diseño sismorresistente vista desde el código de diseño norteamericano. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las aplicaciones de cuando nosotros hablamos de la aplicación de las provisiones sísmicas, em, a qué nos estamos refiriendo? Digamos, ¿no basta acaso con la aplicación de la especificación para poder diseñar una estructura metálica? La respuesta es sí. Con la aplicación de la especificación nos basta para poder concebir una estructura metálica. Sin embargo, si esta estructura tiene, o mejor dicho, está ubicada en una zona de alta sismicidad, es importante que nosotros, además de aplicar la especificación, tengamos que aplicar las provisiones. Estas provisiones lo que nos brindan es, o lo que nos dan, es requisitos de diseño y detallado que van a permitir que la estructura pueda incursionar con mecanismos plásticos o en rangos inelásticos y darnos ese margen de seguridad que se busca a estructuras que van a estar sometidos a grandes fuerzas sísmicas. El detallado, o mejor dicho, las consideraciones de diseño, pero sobre todo el detallado, ambos son cuestiones de igual importancia cuando hablamos de estructura metálica y esto quisiera que lo tengan muy claro como concepto. Por ejemplo, en un sistema especial concéntricamente arriostrado, en un sistema de pórticos especiales concéntricamente arriostrados, yo podría, por ejemplo, del diseño normal para fuerzas axiales de este arriostre, podría ponerte un factor de amplificación. Podría ponerte un factor de amplificación, algún coeficiente que eleve el margen de seguridad de ese diseño, por ejemplo, por 1.5. Perfecto. Asimismo, también podríamos poner factores de seguridad o factores de amplificación de fuerzas para el diseño de las columnas o las vigas. Y tú podrías diseñar, digamos, todos los elementos lineales, los elementos de tipo barra, con las provisiones, ¿de acuerdo? Y tomando en cuenta todo lo que allí indica. Y podrías tener una estructura robusta, eh, bien diseñada, con factor de seguridad que nos tenga siempre eh, del lado de la costa, ¿no? No en el agua. Sin embargo, y esto quiero que lo tengan muy presente, cuando nosotros tratamos de estructura metálica, sobre todo, quiero hacer hincapié en esto, así de importante como fue diseñar las barras, de acuerdo al modelo de barras, es igual de importante hacer la ingeniería de detalle.
o es igual de importante tener mucho cuidado sobre el detallado de la estructura? Y cuando hablo del detallado, estoy haciendo referencia a la soldadura, a los pernos, a la conexión acartelada, a la distribución de los atiesadores, a cómo ponemos los atiesadores entre alas de columna, a cómo hacemos la conexión en este nudo de placa base, cartela, arriostre, columna, o a algunos encuentros, en algún caso el arriostre vendrá aquí a un encuentro de columna viga, ¿de acuerdo? En algunos casos será así. Ese detallado es igual, es tan importante como diseñar los elementos lineales. Entonces, nosotros tenemos, cuando abordamos un proyecto de estructura metálica, verlo de forma integral. No verlo desde un punto de vista de que, ok, yo diseño la estructura como barras, eh, corro el modelo, tomo en consideración las provisiones, tomo en consideración la especificación, me salió un perfil tanto por tanto, listo, quedó. No. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa de detallado. En esta parte de ingeniería de detalle hay que tener muchísimo más consideración al momento de plasmar los planos de diseño para que esto vaya en línea con las consideraciones o con cómo se concibió esta estructura. Les voy a poner un ejemplo a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Para que entiendan, o digamos, para que podamos comenzar a familiarizarnos un poco con lo que estamos hablando o con lo que estoy tratando de transmitirles referente a la ingeniería de detalle, sin todavía empezar a hablar de los sistemas con aplicación de provisiones sísmicas, ¿de acuerdo? Pero les pongo un ejercicio así aleatorio. Imaginemos que estamos modelando un pórtico, ¿de acuerdo? Un pórtico de esta manera. Y yo y mi modelo matemático lo idealizo de esta forma, empotrado, en ambas direcciones de análisis, ¿de acuerdo? Tanto en la dirección X como en la dirección Y, ¿correcto? Imaginemos que este perfil es una sección W y esto también es una sección W. Yo pregunto, quiero ver aquí la conexión de base, ¿de acuerdo? Voy a ver aquí la conexión de base. Voy a ver aquí esta conexión de la placa base. Tengo ahí la placa base, tengo la columna, obviamente estará orientada en esta dirección si es un pórtico solo, ¿de acuerdo? Y los pernos de anclaje los tengo distribuidos de esta manera. Los tengo distribuidos de, los tengo distribuidos de esta manera, así. Ya está, ¿de acuerdo? Aquí voy a dibujar X, Y. Como que estoy viendo en planta, ¿no? Esta conexión de placa base, X, Y, X, Y. Entonces yo pregunto, esta distribución de pernos de anclaje, según como los estoy colocando, ¿van en línea con la idealización del modelo matemático de empotrado en ambas direcciones? ¿Qué opinan? Pueden participar, ¿no? ¿Pueden prender sus micros? ¿Están habilitados? Ya, a ver, aquí me están escribiendo. A ver, mencionan que no, creen que no. Dice, donde el pórtico solo está trabajando en una dirección que en la dirección donde el momento de inercia es mayor. Dice, no, no sería apoyo articulado, sería una articulación. Mencionan que no, que sería una articulación. Ok, de acuerdo. Sí, todas las respuestas son válidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos aquí al Paint. Vamos aquí. ¿Qué es lo que pasa acá? Voy a comentarlo con este color. Si yo aplico otro color.
Este color acá. Si yo aplico, ¿de acuerdo? Si yo aplico un momento, ¿de acuerdo? Si yo aplico un momento en esta dirección, que sería un momento aquí, antes de que la columna quiera hacer este efecto, quiera girar, los pernos de anclaje reaccionan. Generan reacción, reacción, y por este brazo de palanca me generan un par, ¿correcto? Entonces, no está permitido que la columna gire. ¿Por qué? Porque los pernos de anclaje están por fuera de las alas. Y entonces, antes de que la columna pueda girar, los pernos de anclaje no han permitido que la columna gire. Reaccionan. Y entonces, en esta dirección, yo sí podría decir que esta columna está empotrada, o al menos está restringida al giro. Mientras que para un momento en la otra dirección, si yo aplico un momento en la otra dirección, un momento así, digamos, un momento alrededor de X, entonces la columna, la columna, y partiendo de la premisa de que no esté soldada aquí, ojo, que la columna está libre, partiendo de la premisa que no está, porque si está soldada, igual la soldadura genera, no permite que las alas roten, ¿no? Entonces, como los pernos para esa dirección están por dentro de las alas, entonces la columna tiene la libertad de girar, ¿correcto? Entonces, en esta dirección, la conexión es articulada. Entonces, en rigor, esa conexión está trabajando así. Voy a tratar de dibujarla desde una perspectiva. Así, y en esta dirección, así. Esto sería Y y esto sería X. ¿Correcto? En la dirección X esto estaría empotrado y en la dirección Y eso estaría libre, estaría articulado. Le permite el giro. Entonces, son a este tipo de consideraciones a las que me refiero cuando les hago hincapié en el detallado. Nosotros, con el mismo rigor con el que vamos a diseñar los perfiles y el casco o todos los modelos de barra, tenemos que tener en cuenta todo el detallado que vayamos a poner. Porque si nosotros no ajustamos el detallado como tiene que ser, entonces la estructura no se va a comportar o no va a ir en línea con cómo estamos idealizando en el modelo matemático. Y esto obviamente cambia las condiciones de diseño y puede hacer que finalmente hagamos esa estructura trabajar para consideraciones para las que no fue prevista y la estructura falle. Por ejemplo, si esto fuese un pórtico solo y yo hago esto, esta estructura es inestable, porque en la otra dirección, este pórtico, este marco, en la otra dirección, en la dirección Y, trabaja como un péndulo invertido, ¿no? Trabaja como un empotramiento. Perdón, trabaja como un péndulo invertido y en la base debería estar empotrado. Si no está empotrado, entonces es inestable. No sé si se entendió la idea. ¿Tienen alguna pregunta, consulta hasta aquí? Chicos, ya se les ha habilitado la función de para que puedan activar su micrófono, así que cualquier duda, consulta ahí con el ingeniero. Por allá van respondiendo en el chat, ingeniero. Ujú. Ya, excelente. Bien, ¿quieren ver otro ejemplo de a qué me hago referencia cuando les digo que tengan cuidado con la ingeniería de detalle? ¿Quieren que avancemos? A ver, vamos con otro ejemplo cuando menciono este tema, ¿ya? Irving pregunta, entonces faltarían pernos en la zona de los patines. Correcto, en la otra dirección, Irving, si yo quiero que esta estructura para este momento trabaje empotrado, entonces las alas tienen que quedar por dentro de los elementos que sujetan. O sea que los pernos deberían estar aquí y acá. ¿Me entiendes? Para que el momento, antes que quiera hacer girar las alas del perfil, los pernos que están fijados, que hagan, reaccionen, reaccionen.
por este brazo de palanca, hacen un par y ya el perfil no puede rotar. Entonces la conexión trabaja con el giro restringido. Alessandro pregunta que se repita la explicación. En la dirección X, en la dirección X sí la conexión se puede idealizar como que tiene restringido el giro, porque los pernos, que los estoy resaltando, están por fuera de las alas del perfil. Imagínate que yo pongo este momento acá, ¿ok? Esto sería para un momento alrededor del eje Y. Este momento alrededor del eje Y, ¿qué quiere hacer? Quiere que la columna rote, ¿no? Quiere que la columna haga esto. Entonces, antes de que yo le permita a la columna hacer eso en la base, si yo tengo los pernos por fuera de las alas, los que reaccionan primero son, ¿qué cosa? Son los pernos, ¿correcto? Y me generan reacciones, y esas reacciones al estar por fuera, con este brazo de palanca, generan que se restringe el giro y por tanto hay un momento en la base. Sin embargo, si yo los pernos los coloco aquí, donde estoy dibujando ahorita, entonces las alas al estar por fuera tienen la capacidad primero de rotar antes de que reaccionen los pernos. Entonces esa sí no es una conexión que tenga completamente restringido el giro, ¿me entiendes? Entonces ahí es en lo que estoy haciendo hincapié cuando me refiero a tener muy en consideración la ingeniería de detalle. Porque si no tenemos claras estas consideraciones, de nada nos sirve hacer un buen diseño de todo el marco estructural, porque van a fallar las conexiones y va a fallar el proyecto. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos, imaginemos que estamos conectando un edificio. Voy a dibujar una planta. Bueno, voy a dibujar solo un pórtico, ¿de acuerdo? En planta, visto en planta, ¿ok? Lo voy a poner como modelos lineales, nada más. Ok, entonces tenemos esta columna, ¿de acuerdo? Tenemos esta columna que es una viga W, esta viga que va a ser otra viga W y tenemos este sistema. Entonces, tenemos los ejes X hacia allá y hacia allá tenemos el eje Y, ¿de acuerdo? La pregunta es, voy a llevarme esto acá a un Paint. La pregunta es, esta conexión, vamos a analizar esta conexión, ¿ya? Esta conexión, ¿cómo me va a quedar esta conexión aquí? Digamos, voy a hacer un dibujo de la conexión en esta conexión, pero aquí. Mejor la voy a orientar así, ¿ya? Aquí voy a ponerle detalle 1. Entonces, si yo hago ese detalle 1, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener el perfil, ¿de acuerdo? Con la proyección del alma. eh, ¿Y a qué está recogiendo este perfil? O si no, lo voy a dibujar de esta manera. La viga W, lo voy a dibujar en planta. Estoy dibujando en planta. Que llega y se conecta aquí, al alma de esta columna, que es un perfil W, ¿de acuerdo? Y digamos que aquí esto se conecta con una plancha frontal que emperna todo. Como una plancha frontal, ¿cómo? Voy a dibujar en elevación ahora la viga que llega con una plancha frontal así, ¿de acuerdo? Y acá se emperna y se emperna, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, estoy restringiendo de esta viga, ¿qué cosa? Estoy restringiendo
que gire, ¿no? Que rote. Perfecto. No sé si se llega a entender esto que estoy dibujando aquí. Creo que sí. Esto sería una vista en planta. Esto sería una vista en elevación. ¿Ya? Esta sería la conexión. Llega así, frontal y se emperna, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esta conexión, de acuerdo? En esta dirección, ¿trabaja a momento? Así, como está. Esta conexión trabaja a momento, esta viga trabaja a momento, o sea, cuando yo haga el análisis y la ley de momentos de esto, aquí voy a ver un momento así, ¿no? Acá voy a ver un momento así. A ver, Cristian dice que no, Enrique dice que no, Irving dice que sí, porque es una conexión rígida. Ya. La respuesta es que no, esto no trabaja a momento. ¿Por qué? Porque la conexión, como yo le estoy dibujando aquí en elevación, es posible que a la viga yo sí le esté restringiendo la capacidad de rotación, ¿no? Porque tú me puedes decir, oye, pero esta viga cuando quiera rotar, cuando quiera girar, no puede porque tiene un perno que la fija fuera de sus alas, ¿de acuerdo? Y me genera acá una reacción por este par me genera una restricción al giro, me genera una reacción. Entonces esta viga no puede rotar. Y eso es correcto, eso es correcto. La viga no puede rotar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como me estoy conectando, hay que analizar dónde me estoy conectando. Como me estoy conectando en el alma de un perfil W, y el alma propia de la geometría de una W suele ser un elemento muy esbelto. De hecho, eso es un elemento que no está arriostrado. Es un elemento libre, es un alma, es una plancha. Es como si yo voy a apoyar toda la sección de la viga con todas las fuerzas que conlleve en una plancha, en una fracción del espesor de la plancha. Y cuando yo transmita los esfuerzos para que los capture la columna, esta plancha va a resultar muy esbelta y por tanto se va a deformar. Esta plancha, cuando yo le transmita fuerzas, lo que va a hacer es posiblemente esto, sufra un pandeo local. Al sufrir un pandeo local, al sufrir una pequeña deformación, al sufrir un pequeño desplazamiento, la conexión ya no es empotrada, porque ya se está deformando. ¿Me entiendes? Si quieres, podrías decir que es una conexión semi-restringida, semi-rígida, pero ni aún así. Por el contrario, lo que puedes hacer es poner en riesgo la conexión. Entonces, esa conexión no puedo idealizarla así como rígida, no así como está. Podría hacerlo bajo ciertas consideraciones de detallado, pero así como está, lo más sincero, o mejor dicho, lo más cuidadoso sería que esa conexión la va a trabajar articulada, a corte. Ahora me puedes decir, ingeniero, pero ¿cómo podría ser que esta conexión, si es de estricto rigor, de que trabaje a momento en esa dirección? Ah, ok, la podemos hacer trabajar a momento, pero hay que hacer ciertos arreglos. Por ejemplo, primero, probablemente necesitemos soldar una plancha más al alma, o sea, tengo el alma de la columna y probablemente necesite soldarle, perdón, tengo el, la- el perfil de la columna y tengo la viga, ¿no? La viga sería esta y está con su plancha, ¿de acuerdo? Entonces probablemente necesite soldar una plancha más para hacer la sección del alma más robusta. Eso podría ser un punto de partida. Luego, lo siguiente, probablemente, no probablemente, esto va a ser necesario, soldar una cartela que haga que se amarren las alas del perfil. Y aquí, asimismo, a la viga, con el ala de la columna, soldar otra cartela que permita que se amarren las alas del perfil con las alas de la viga, tanto en la parte superior como en la parte inferior. De esta manera,
yo lo que haría es hacer trabajar el alma arriostrada, porque ya la estoy arriostrando con esas planchas que al mismo tiempo amarran las alas del elemento y rigidizo la conexión. Entonces, de esa manera, yo ya podría decir que la conexión está, y luego, bueno, obviamente tengo que analizarlo, ¿no? Para ver cómo se está deformando eso localmente. Dependerá mucho también del volumen de fuerzas que estemos transmitiendo, pero a menos con ese arreglo yo ya puedo estar más convencido de que la conexión se comporta de forma rígida, ¿ya? Entonces, ese es otro ejemplo de lo que, ese es otro ejemplo clásico eh, de lo que les hablaba hace un momento en cuanto a tener cuidado con el detallado de la estructura. ¿Para qué? Para que se puedan concebir, para que se puedan cumplir las hipótesis de diseño que nosotros tenemos durante el proceso de modelado o durante el proceso de concepción de la estructura. Eso es algo que, por ejemplo, en concreto armado, tal vez no hay que tenerlo tan presente todo el tiempo, ¿no? En el caso de concreto armado, sí hay que tener muchas consideraciones de detallado, pero evidentemente es mucho menos detallado, son muchas menos consideraciones como las que tenemos que tener en estructuras metálicas. Entonces eso hay que tenerlo presente. Ahora bien, volviendo al tema de la aplicación de las provisiones. Ah, sí, Ricardo. Super, profe, tengo una consulta. Por Sí. ejemplo, cuando está un pórtico con conexiones simples, generalmente se le pone un arrioste. Tenía esa duda. Depende de cómo tú quieras hacer trabajar la estructura. Por ejemplo, dentro de la clasificación de sistemas estructurales del concreto armado, ¿qué es lo que tenemos? En concreto armado tenemos pórticos, ¿de acuerdo? Tenemos dual, tenemos muros estructurales y bueno, luego está la albañilería de utilidad limitada, etcétera, y albañilería estructural. Ya. Entonces, perdón, muros de utilidad limitada y albañilería estructural. Pero digamos, los que más usamos, pórticos, dual y muros estructurales. Si tú concibes que la estructura trabaje como pórticos, vas a utilizar un R8, ¿correcto? Si tú trabajas con un dual, R7. Y muros estructurales, R6. Depende de cómo tú quieras plantear la estructura. Obviamente cada una tendrá que cumplir ciertos requisitos para que se pueda demostrar que está trabajando efectivamente como pórticos o como un sistema de muros estructurales. De igual forma, en estructuras metálicas, tú tienes pórticos, que son estos de acá, pero si tú le deseas poner arriostres, esto ya no se comporta como un pórtico, esto ahora se comporta como un sistema arriostrado. Y cuando hablamos de un sistema arriostrado, estamos hablando de un CBF. Siempre que los arriostres sean concéntricos, o sea, que vayan a los nudos, el sistema es un CBF, que significa Concentrically Braced Frame, o sea, pórtico concéntricamente arriostrado. Entonces, si tú pones arriostres, el sistema va a trabajar como un sistema arriostrado y por tanto será un R distinto. Puede ser un R6, un R7, en pórticos es un R8 o hasta un R10, me parece. Depende de cómo tú desees concebir el diseño. Evidentemente, cada uno tiene sus pros y sus contras. Si tú trabajas con un sistema de pórticos, es un sistema mucho más flexible, ¿de acuerdo? Vas a tener desplazamientos mucho mayores y si quieres controlar los desplazamientos vas a tener que poner columnas sumamente robustas, ¿no? Mientras que si trabajas con un sistema arriostrado, no vas a necesitar columnas tan robustas porque toda la rigidez de la estructura la dotan los arriostres. Entonces, depende de cómo tú concibas la estructura. ¿Está bien? Ahora, no sé si a eso te referías o Sí, profe, tenía esa duda. Entonces, si es allá. que cuando hago un sistema CBF, puede ser, digamos, la conexión simple o también puede ser una conexión postrada. Ahí hay también ciertas consideraciones. Cuando nosotros hacemos un sistema arriostrado, normalmente articulamos los nudos, ¿ya? No quiere decir que no lo puedas empotrar, o sea, que no puedas hacer un marco rígido y los arriostres articulados. También lo puedes hacer,
pero van a haber muchas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en la etapa de detallado, que ya lo vamos a ver en el desarrollo del curso, y es la razón por la cual a veces es más recomendable articular también la viga, ¿de acuerdo? Y al final todo trabaja como una armadura. Partiendo de tu pregunta, alguno de ustedes se estará cuestionando de dónde es que sale esta S, porque yo acá he puesto un título SCBF, ¿no? Y de hecho, si vemos el código, la norma nacional o el AC7, mm, los sistemas arriostrados aparecen así, ¿no? OCBF, ICBF y SCBF, ¿no? La O, la I y la S, que también se ven en concreto armado, si ven el ASCII 318, significan Ordinary, Intermediate y Special. ¿Ya? Básicamente, digamos, para no complicarnos, que sea ordinario o intermedio significa que necesitan mucho menos requisitos de diseño y detallado. ¿Por qué? Porque son estructuras que van a estar en zonas de no gran sismicidad o en zonas de menor sismicidad. Si estamos trabajando en zonas de alta sismicidad, como tenemos acá en toda la costa del país y en algunos lugares del centro del país, entonces directamente estamos hablando de sistemas especiales. Entonces, por eso es que yo les voy a enseñar para prepararlos a diseñar y a modelar, perdón, para prepararlos a afrontar directamente proyectos eh, con consideraciones especiales, porque aquí en Perú tenemos muchísimas zonas de alta sismicidad. Entonces, de ahí viene la nomenclatura S, ¿de acuerdo? Entonces es Special Concentrically Braced Frame, ¿ya? Y la I o la O básicamente lo que hacen es decrecen los requisitos de diseño y detallado, como que flexibilizan un poco el diseño. Pero nosotros estamos en un país donde hay muchos sismos, sismos de gran intensidad, y por tanto debemos estar capacitados para poder afrontar diseños bajo consideraciones especiales. Dicho esto, nosotros, el primer modelo, perdón un ratito, Alessandro, voy a continuar y luego vuelvo con las preguntas. Dicho esto, nosotros, el sistema que vamos a tratar en el curso es un sistema especial de sistema de pórticos arriostrados, ¿ya? Se va a explicar todas las consideraciones para poder afrontar un diseño de sistemas concéntricamente arriostrados y tomando en cuenta las previsiones sísmicas, que es el ICC 341. Básicamente, ese es el paso más allá que nosotros vamos a dar para implementar en el diseño de una estructura metálica. Algunos de ustedes me pueden preguntar, ingeniero, ¿y por qué no hacemos pórticos especiales? ¿No? Bien, hay una razón. La primera es que el sistema, un sistema SCBF, ¿de acuerdo? Es lo que más van a utilizar. Al menos yo en mi vida profesional es lo que más he utilizado. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la E030 y se van al capítulo de restricciones de aplicación del sistema estructural, van a encontrar de que para estructuras especiales, o sea, de categoría A, en zonas de alta sismicidad, no puedo utilizar pórticos. Y aquí se ve, ¿no? Miren, estructuras especiales no puedo utilizar pórticos, solo puedo utilizar sistemas arriostrados, concéntricos o excéntricos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso prefiero que tengan el know-how de un sistema arriostrado. Además que, por lo que he podido revisar la bibliografía, son los que menos tratados, este, los que son menos tratados. Y por último, cuando se ve algún tema de pórticos, eh, entra a tallar otro código, además, que no lo vamos a abordar en este curso. Probablemente más adelante lance una segunda edición del curso para tratar todo el tema de pórticos, porque cada uno de los sistemas estructurales es todo un mundo. Si vemos pórticos, entonces pórticos especiales requieren conexiones precalificadas y la aplicación de conexiones precalificadas se aborda con un código adicional que es el ICC 358. Entonces, bueno,
Los pórticos especiales pueden aplicar con perfiles tipo tubos o solo con perfiles PW. Los pórticos especiales los podemos hacer con gran variedad de geometrías, ¿no? De secciones transversales. De dobles, tubos redondos, tubos cuadrados, tubos circulares, tubos rectangulares. eh, Podemos utilizar una amplia variedad de secciones. Claro que obviamente los más utilizados, dado su buen comportamiento, son los perfiles de doble o secciones tubulares, ¿no? Ahora bien, volviendo al tema de abordar un diseño de una estructura especial arreostrada, esta tiene sus pros y sus contras, ¿no? Básicamente, un sistema SCBF, como les había mencionado, apoya toda su resistencia en los arriostres. Estos arriostres van a actuar como fusibles, ¿de acuerdo? Van a actuar como fusibles y van a marcar toda la rigidez y ductilidad que pueda desarrollar la estructura. Entonces, cuando nosotros abordamos un diseño SCBF, se tiene que hacer gran hincapié en el diseño, el dimensionamiento del perfil y las conexiones acarteladas en la unión columna-viga o placa-base columna-riostra. ¿Ya? Ahí radica el éxito de nuestro proyecto. Cuando nosotros vamos a aplicar un sistema SCBF, el ICC 341 nos va a obligar a hacer un diseño por capacidad, basado en la capacidad de los arriostres. Dada la importancia y la relevancia que tienen estos arriostres en el funcionamiento de un mecanismo SCBF, tienen que ser diseñados con las máximas consideraciones del caso. Entonces, nosotros tenemos dentro del código tres posibles resistencias. Tenemos la resistencia esperada en tensión, tenemos la resistencia esperada en compresión y tenemos la resistencia post-pandeo. ¿Qué significa esto, ingeniero? ¿De qué estamos hablando? Significa lo siguiente: si yo aplico una carga lateral a la estructura, como hacemos ensayos cíclicos que buscan idealizar condiciones de respuesta sísmica, esta estructura va a ir y venir, deformarse de un lado a otro, de un lado a otro, y en la medida que la intensidad de esta fuerza se amplifique o se mantenga en un determinado periodo, la estructura poco a poco va a ir agotando su resistencia. A esta ida y vuelta es a lo que le llamamos la histeresis. Y este diagrama histerético me va marcando los puntos, en la medida que la estructura va cediendo, me va marcando los puntos de resistencia o los picos de resistencia de la estructura en distintas etapas. Por ejemplo, cuando yo empiezo a deformar una estructura de un lado al otro, puedo alcanzar los puntos de resistencia en la parte superior referentes a su capacidad de desarrollo a la fluencia. Los picos inferiores hacen referencia a la capacidad de desarrollo de su resistencia a la compresión o al pandeo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la estructura comienza a ceder? ¿Qué pasa cuando la estructura comienza cuando los perfiles, algunos arriostres comienzan a pandearse y poco a poco las secciones comienzan a fluir? Del lado de la tensión, del lado que siga tensionado o los arriostres que sigan tensionados, vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así. Los arriostres que estén comprimidos, los arriostres que estén comprimidos van a aún ser capaces, y esto se ha demostrado experimentalmente, por eso está en el código, van a demostrar todavía ser capaces de desarrollar una resistencia, incluso después de haber pandeado. A esta resistencia remanente que nos siguen aportando esos arriostres que ya han pandeado, se le llama resistencia post-pandeo, y es lo que mantiene de pie aún el mecanismo. Mientras ocurre esta situación de secciones pandeadas, los arriostres traccionados van a seguir fluyendo y las secciones traccionadas van a fluir hasta que se arranquen. Entonces, en todo ese mecanismo plástico, en todo el desarrollo de ese mecanismo plástico, los arriostres traccionados siempre van a seguir traccionados, siempre van a seguir en un proceso de fluencia. Por tanto, su resistencia se va a medir de la misma manera.
A diferencia de una sección comprimida, que sabemos que cuando en estructuras metálicas una sección se pandea, se rompe toda su resistencia. Entonces, por eso hacemos una diferencia entre la resistencia a compresión y la resistencia a compresión post-pandeo. En base a lo que les acabo de explicar, entonces una estructura arriostrada, como por ejemplo, este es un ejercicio que vamos a desarrollar en el curso, ¿de acuerdo? Es un edificio, este es un ejercicio teórico, este es un ejercicio teórico, este, también vamos a desarrollar un ejercicio aplicativo. Esa es una característica de mis cursos, que yo desarrollo ejercicios aplicativos casi el 100% de las veces y les comparto fotos o problemas de obra a los que yo me he enfrentado, y a consideraciones especiales que obviamente se ven cuando estamos en obra, ¿no? Cuando estamos diseñando, montando, haciendo la logística y la procura o soluciones de momentos que tenemos que plantear. Pero para este caso en concreto, para este caso de un sistema SCBF, les he trabajado un ejercicio este, que no obedece a un proyecto real, ¿ya? Eso es un ejercicio teórico. Este caso, por eso le estoy haciendo hincapié en eso. Entonces, en base a lo que estamos conversando, si nosotros queremos ver el análisis mucho más a detalle, como nos exige en rigor el código, cuando hablamos de aplicación de provisiones en sistema SCBF, tenemos que, vamos a tener que analizar dos escenarios. Uno, que es un escenario previo al pandeo de las secciones o un escenario de comportamiento lineal elástico, y un segundo escenario que es un escenario post pandeo, que es cuando las secciones comprimidas ya pandearon y están generando un mecanismo plástico, incursionando en un rango plástico, y la estructura se comporta y genera otro tipo de fuerzas. Entonces, cada una de estas flechas que está con color azul o rojo respectivamente, desarrolla un tipo de resistencia. Si nosotros hacemos equilibrio en los nudos que estoy señalando, si nosotros hacemos equilibrio en los nudos, van a darse cuenta que al final de hacer ese equilibrio en los nudos, va a haber una fuerza remanente vertical y una fuerza remanente horizontal que alguien las tiene que asumir para equilibrar el sistema. ¿Quién creen que es ese elemento? Ese elemento es la viga. La viga es la que tiene que asumir esas fuerzas remanentes vertical y horizontal para equilibrar el sistema. Entonces, es importante, ¿qué cosa? Que nosotros equilibremos muy bien el dimensionamiento de los arriostres. ¿Por qué? Porque si sobredimensionamos el diseño de los arriostres, como este análisis, como podrán haber visto, es un análisis por capacidad, está basado en los esfuerzos directamente y en la sección bruta del material, es un análisis por capacidad. Si nosotros sobredimensionamos mucho los arriostres, vamos a tener fuerzas elevadísimas y al final van a dar como resultado cargas remanentes verticales y horizontales elevadísimas también por consiguiente, que van a hacer que la viga salga un monstruo y por consiguiente también la columna. Van a ser secciones monstruosas que van a encarecer el proyecto. ¿Por qué? Porque esta carga horizontal comprime o tracciona el perfil y esta carga vertical por este brazo de palanca me genera un momento cuando lo quiero llevar al nudo, ¿correcto? Un análisis de flexocompresión o flexotracción. Entonces, cuando vayamos a hacer el dimensionamiento de los arriostres, tenemos que trabajar prácticamente al límite, al 100% del diseño demanda capacidad. Hacemos este análisis tanto en consideraciones de prepandeo como en condiciones de postpandeo, donde vamos a tener otra fuerza vertical y otra fuerza horizontal al hacer equilibrio en los nudos, que finalmente nos producirán otra demanda sobre las vigas y columnas. Y de los dos escenarios, nosotros tenemos que quedarnos con el diseño que nos brinde las fuerzas más conservadoras. Así es, en rigor, como se hace el análisis de un sistema SCBF. ¿Ya? Nosotros en el curso vamos a desarrollar este ejercicio de manera manual, ¿ok? De manera manual. De hecho, incluso yo les he preparado un material para que arranquemos desde un paso más atrás, haciendo el análisis de distribución de fuerzas en los marcos, perdón, en los arriostres, de forma manual, para que primero
veamos cómo es esta metodología manual por un análisis estático perfectamente se puede hacer. Aquí les he preparado ese ejercicio. Y luego podemos hacer una segunda corrida generando un modelo matemático, poniendo fuerzas, comparar, pero el análisis del mecanismo plástico es un desarrollo estrictamente manual. ¿De acuerdo? Entonces, en esencia, esto se tiene que analizar de esa manera. Con esto, entonces, habríamos diseñado arriostres, columnas y vigas. ¿De acuerdo? Con eso habríamos diseñado arriostres, columnas y vigas. ¿Qué es lo que nos quedaría por consiguiente? Por consiguiente, nos queda analizar las conexiones. ¿Conexiones de dónde? De las cartelas, placa base y unión viga, columna, arriostre. Esto, este análisis solamente de estas conexiones es todo un mundo. En el curso trataremos de hacernos tiempo para analizar aunque sea una conexión, ¿de acuerdo? Una conexión al menos. Haremos el esfuerzo para que ustedes al menos, o al menos abordarla, para que ustedes se lleven las consideraciones de diseño y análisis de la conexión y luego las puedan profundizar. ¿Ya? Porque es que este ejercicio no es el único que vamos a desarrollar en el curso. En el curso principalmente vamos a desarrollar dos ejercicios. Uno es este y otro es un diseño de estructura industrial que es una viga carrilera, con todas las consideraciones de diseño que involucra una estructura industrial. Bien, entonces, bueno, todos los detalles y más a profundidad de este análisis, porque aquí lo hemos visto muy superficialmente, el tiempo no nos puede dar para más de querer ver más detalles, pero hay muchos detalles detrás, como por ejemplo, ya estimamos las fuerzas, ¿cómo diseñamos los arriostres? Hay que diseñarlos manualmente, podemos apoyarnos en el código de diseño, tenemos el manual de diseño, tenemos el manual de diseño, no sé si lo tengo abierto. Yo les voy a enseñar también a diseñar con el manual de diseño del AISC. Voy a abrirlo acá, que es súper importante y nos va a ayudar a ahorrar un montón de tiempo en muchos casos. Este de acá, ¿de acuerdo? El manual de diseño. Les voy a enseñar a diseñar con las tablas para distintos tipos de conexiones y varios temas que vamos a tratar de acá. Luego, hay que verificar que las secciones sean sísmicamente compactas y todos los requisitos de ductilidad y resistencia que nos manda el ISC 341. Aquí solo hemos hablado de la aplicación del ISC 341, pero no hemos conversado todos los detalles. Hay que ver que las secciones sean sísmicamente compactas o, como manda la última especificación, que sean de alta o mediana ductilidad. Para eso vamos a hacer la aplicación de los requisitos del capítulo D del ICC 341. Y en general hay mucho por conversar y profundizar aquí, ¿no? Estas tablas, que son las que me brindan los requisitos de elementos de alta o mediana ductilidad, sino que yo le llamo sísmicamente compacto porque yo empecé a diseñar con provisiones desde los códigos anteriores del ICC 341 del año 2005 y ahí te hablaba de secciones sísmicamente compactas, ¿no? Pero ya luego en actualizaciones posteriores, eh, esto cambió, ¿no? Cambió a secciones medianamente dúctiles o secciones de alta ductilidad. Hay que verificar eso, hay que verificar todos los requisitos de diseño y capacidad de la sección, dimensionamiento de los perfiles, equilibrios en los nudos. Hay muchas cosas por profundizar aquí. Aquí les he puesto la idea macro para que ustedes vean cómo se abordan estos diseños, qué consideraciones se tienen y básicamente cómo se va a desarrollar el curso, ¿no? Este es un ejercicio central que vamos a desarrollar. Vuelvo y repito, a nivel de los modelos de barras, en caso de las conexiones, es otro mundo que se abre, que sería interesante tratarlo en una segunda versión del curso. Trataré de abordar una conexión para dejarle las consideraciones generales. Y otro ejercicio que vamos a desarrollar en el curso es una viga carrilera con todas las consideraciones de
un diseño de estructura industrial, ¿no? Esta es una vía carrilera que ejecuté en un proyecto, ¿de acuerdo? Ya está 100% operativa. Y bueno, básicamente lo que vamos a ver es todo el diseño, requisitos eh, de análisis y verificación e ingeniería de detalle, ¿no? Súper interesante esta viga porque la tuvimos que diseñar en varias etapas. Y bueno, eso es lo que me importa, que se vayan con todas estas consideraciones de diseño. Lo bueno es que el curso se divide en dos etapas, ¿no? Para el caso de vigas carrileras, solo vamos a hacer la aplicación de la especificación, o sea, ICC 360. Ahí todavía no vamos a ver provisiones sísmicas porque estas estructuras no, no representan un aporte de rigidez para la estructura principal ni se ven muy afectadas por el sismo. Entonces aquí vamos a ver el diseño matriz y vamos a aprender muy bien a manejar los diseños para fuerza axial y para flexión, que es la matriz o las bases fundamentales para poder desarrollarnos en más diseños de estructura metálica. Y luego vamos a ver requisitos de detallado y conexionado. Vamos a hacer conexiones de anclaje, conexiones de placa base o placas de asiento y vamos a ver conexiones varias como de corte o empalme. Teniendo clara esas aplicaciones del ICC 360, y también vamos a ver los requisitos de aplicaciones industriales, que es un manual específico del ICC, es una guía específica, que es esta de acá, esta de acá, Industrial Buildings, ¿de acuerdo? Aunque esta es la segunda edición, ya salió la tercera edición, que se ve mucho mejor. La tercera edición se ve mucho mejor. Es esta de acá, ¿ya? Entonces vamos a ver todas esas consideraciones de aplicaciones, estructuras que no tengan consideraciones sísmicas y le vamos a poner ese plus de ser una estructura con consideraciones industriales para que ustedes lo manejen en adelante. Y luego vamos a desarrollar ya un sistema SCBF, ¿no? Con aplicación de provisiones sísmicas. Evidentemente en cada clase hay material preparado para abordar todo, todos los conceptos de diseño en fuerza axial, en momentos, en flexión, para mecanismos de anclaje, para pernos de anclaje, para placas base. Ahí hay participación del ASI 318 capítulo 17 para las condiciones de arrancamiento de los pernos en concreto. Y ya una vez tengamos bien aterrizados estos conceptos, vamos al análisis de este capítulo de sistemas con provisiones sísmicas. Adicionalmente, vamos a utilizar vamos a utilizar hojas de cálculo para desarrollos de ejercicios de forma manual, también vamos a lanzar números a mano y también vamos a utilizar em, softwares de elementos finitos, como son el IDE estática, para análisis de conexiones. Vamos a hacer algunas conexiones aquí en el IDE estática. Y para el caso de conexiones de pernos de anclaje o placas base o conexiones ancladas, vamos a usar otro programa que es el Hilti Profis Anchor, ¿ya? Que hoy en día ya no existe, ya no se comercializa, ¿no? Hoy en día se usa el Hilti Profis Engineer, que está en la misma plataforma de Hilti. Pero bueno, por ahí yo he podido guardar el instalador del Hilti Profis Anchor que lo utilizo en todos mis trabajos. Este es el IDE estática y el Hilti Profis Anchor es este de acá. Por el tema de los instaladores, no se preocupen que yo se los voy a compartir. Este es el Hilti Profis Anchor. Bueno, por aquí tengo algunas conexiones. Bien, entonces, este ha sido el conversatorio y la primera clase de introducción. Les he tratado de presentar el curso de manera general y les he explicado, espero
de la forma más acertada las consideraciones y básicamente los temas que vamos a tratar en este curso. Muchas gracias por su atención y bueno, si tienen preguntas, los escucho. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Por aquí tengo una consulta que me la han enviado al privado, por eso es que no está pública, respecto, dice estaba hablando hace unos minutos sobre, ya será 20 minutos, no sé si de repente pudiera recordar. Dice, Ricardo, los tubulares me comentan que es mejor para evitar la torsión. ¿Me podría confirmar eso? Eso- Bueno, seguramente estábamos conversando sobre el uso de perfiles para algunos tipos de sistema estructural, pero y ahora ya avanzamos mucho, no sabría a qué parte específicamente se refieren, pero no hay problema, eso lo vamos a profundizar en el curso en sí. Ya, y por aquí también Ricardo nos pregunta, ¿usaremos algún software en específico aparte de los que ha mostrado hace un ratito? Eh, sí, justo respondiendo a esa pregunta fue que adelanté esa exposición de los software de diseño, ¿no? Digamos, vamos a Ok. usar el SAP 2000, que ese es Ujú. el programa de cajón, y los programas que buscan darle un plus o un aporte al curso para ir un paso más allá son estos programas de ingeniería de detalle que les he presentado, ¿no? El IDEA estática y el Hilti Profis Anchor, que los vamos a ver a nivel de usuario básico e intermedio. Hay funciones que son más avanzadas que no son materia de este curso. Perfecto, ingeniero. Y por aquí nos dice, sí, profa, eso. Para las naves industriales, ¿qué factores de reducción sísmico me recomienda para el diseño de columnas? Dice Wilber. Bueno, depende, ¿no? O sea, es que, nuevamente, si tú diseñas naves industriales con sistemas aporticados, vas a tener que utilizar Rs más elevados de 8, 9, 10. Mientras que si utilizas una nave industrial arriostrada, vas a tener que utilizar un R más bajo, que es un R6 o 7. Normalmente una nave industrial, como es una estructura a grandes luces, en dirección de la luz grande, sueles utilizar pórticos o a veces utilizas pórticos articulados, ¿no? Pórticos reticulares, que son a base de armaduras. Ahí no puedes poner arreostres porque malograrías el acceso. Entonces ahí tienes un R específico y en la otra dirección a veces sí nos permite poner arreostres. Entonces ahí sí hacemos sistemas arreostrados. De cualquier forma, te recomiendo, si es que la norma nacional no satisface todos los requisitos que, que buscas, te recomiendo checar el capítulo 12 del AC716. Acá hay unas tablas que son muy completas para la definición de los R y los factores de sobreresistencia en estructuras del tipo de edificación, ¿ya? Para estructuras del tipo de edificación, chécate estas tablas. Eh, Voy a ponerlas aquí. Son estas tablas de acá. Estamos en el capítulo 12.2, AC716, ¿ya? Acá está. Building Frame Systems, y acá está, ¿no? Steel Eccentrically Braced Frames, Steel Special Concentrically Braced Frames, Ordinary, Special, si necesitas pórticos, sistemas de pórticos resistentes a un momento, especiales, etcétera. Y aquí están los Rs y tienes los factores incluso de sobreresistencia para el diseño de los pernos de anclaje y las placas base. Esto es para estructuras del tipo edificación. Y si tienes estructuras de tipo no edificación, pero que son similares a una, entonces tienes que ir al capítulo 15 del AC716, a las tablas 15.3.4, que son las que te voy a mostrar ahora. Esta de acá, capítulo 15, requerimientos de diseño sísmico para estructuras del tipo no edificación, y vienes a estas tablas. 15.4.1, perdón, y estos son para estructuras del tipo no edificación que son similares a una, y si tú lees la filosofía de diseño o los comentarios del AC7 te dice que las naves industriales pueden catalogar en esta definición, y luego si tienes estructuras especiales que no se asemejan, que no son del tipo edificación y no se asemejan a una, como por ejemplo un péndulo invertido, entonces usa la tabla 15.4.2. Bien, bueno, Perfecto. espero haberle servido
Espero verlos a todos en el curso. Muchísimas gracias por su atención.